Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy continuamos nuestras clases de historia desde lo virtual y tenemos que seguir hablando de cómo los procesos de industrialización hicieron que países que posiblemente eran ganaderos o agrícola-ganaderos pasaran a ser países industriales o ser grandes potencias. Hoy si hablamos de Alemania, Estados Unidos o Japón, no podemos discutir que son una potencia mundial. Más que todo el tema económico hablamos, de la cantidad que producen y venden al mundo y la riqueza que les genera para el país. Bien, Alemania en lo particular se industrializó luego que Francia e Inglaterra, países muy avanzados para el siglo XIX. Ahora bien, ¿por qué Alemania se industrializa o avanza o progresa después? Bien, por varios motivos. Primero, por ejemplo, que no tienen unidad política. Las distintas comunidades de Alemania, las distintas provincias, como diríamos nosotros, los distintos estados alemanes, no estaban de acuerdo con la misma política de comercio. Entonces había un montón de trabas aduaneras. Traba significa algo que me frena en la aduana, que es el lugar a donde yo recibo o envío mercadería que comercio. Bien, entonces, por ejemplo, otro problema que era que había distintas monedas dentro del país. Entonces nosotros necesitamos una moneda que pueda permitirnos comerciar. Por ejemplo, el argentino produce algo que lo manda al exterior y lo cobra en dólares. Y cuando necesita algo del ente exterior lo tiene que pagar en dólares o en euros. Hoy la moneda más, las monedas más típicas para comerciar a nivel mundial son el euro y el dólar. Entonces Alemania tenía monedas que el resto del mundo no conocía y eso le generaba un problema. Como también así la cuestión de los pesos y las medidas. Por ejemplo, nosotros en la Argentina medimos con un metro. La medida es el metro, 100 centímetros. Por ejemplo, los estadounidenses miden con pies, que son para nosotros 30 centímetros es un pie. Entonces, esa diferencia de medidas perjudicaba el comercio y la industrialización de Alemania, como también así el peso, que no pesen igual que los demás. Bien, otro gran problema que tenía Alemania para progresar e industrializarse era la escasez de comunicaciones. Y en ese momento no hablábamos de celulares, ni torres, ni antenas de internet, sino de medios de comunicación de un punto al otro, como ser caminos y rutas. Alemania tenía muy pocas rutas, muy pocos caminos para llevar una mercadería de un punto al otro, principalmente del punto donde se produce al punto donde se embarca, por ejemplo, un puerto, una aduana. Bien, otro de los problemas que tenía Alemania era que la agricultura y el comercio para Alemania no era tan importante y los puertos estaban muy alejados de las áreas comerciales. Entonces, trasladarlos al puerto era un gran problema y había gente que no le interesaba. Bien, otro gran problema que tenía Alemania para crecer era que las áreas potenciales donde se podía generar una buena industria estaban muy lejos, estaban en las periferias del país, estaban lejos de los centros urbanos, ¿no? Y esto perjudicaba, por ejemplo, había yacimientos petrolíferos para poder sacar petróleo justamente y esos estaban muy lejos. Ahora bien, entre 1830 y 1880, Alemania empieza a solucionar la cuestión de las comunicaciones, aumentando sus kilómetros de rutas. Entre 1830 y 1862 pasaron de tener 13.000 kilómetros en el país a tener 29.000 kilómetros en el país. Entonces, de esa manera mejoran las comunicaciones. Se da una gran mejora en el transporte fluvial, es decir, en los ríos, los barcos por río. Y se empezó a usar plenamente el río Rin para eso. Para 1840 se empiezan a construir ferrocarriles. De esa manera, entre 1850 y 1870 se logra la extensión máxima de vías férreas. Ahora bien, en 1871 el desarrollo económico alemán era muy importante. Alemania producía más carbón que en 1850 Francia. Eso es muy importante. Tenemos que pensar que la producción del carbón en Alemania, como en otros países, está ligado a la creación del ferrocarril, porque el ferrocarril en ese momento su energía era el carbón. Entonces, luego para también Alemania fue muy importante la idea del vapor como energía. Entonces, para los alemanes,
el vapor era muy importante como energía, más inclusive que en otros países como Inglaterra. Ahora bien, para 1870 Alemania supera a Francia en la industria química, dejando también a Inglaterra atrás. Y el logro se da esta ventaja sobre Inglaterra y sobre Francia, ¿por qué? Porque combinan universidades con fábricas para hacer química combinada con teoría y ensayo. ¿Qué quiere decir? Desde las universidades se generaba una teoría y en las fábricas se practicaba la teoría, se ponía en práctica y se ensayaba y se lograba algo. De esa manera la industria química avanza mucho más en Alemania que en Francia o en Inglaterra. Ahora bien, otra cosa que hizo que progrese Alemania es su población, que pasó de 24 millones de alemanes a 36 millones de alemanes durante la primera mitad del siglo XIX, hasta 1850, y para principios del siglo XX ya eran 56 millones de habitantes. Para que estoy viendo si saqué bien la cuenta. Sí, 56 millones de habitantes. Ahora bien, hacia 1850 se libera el campesinado. Ustedes deben haber visto la cuestión del feudalismo. Bueno, para 1850 los campesinos dejan de ser esclavos del feudal. El feudalismo terminaba. Esto favorecía a la natalidad, al nacimiento de más personas. Imagínense que con el feudalismo los campesinos podían comer muy poco, entonces no podían programar una familia. Cuando el campesinado se libera del señor feudal, de esa manera lo que produce se lo puede quedar, pues tiene que pagar menos impuestos. Entonces, pues lo que produce le rinde más y puede analizar de tener más hijos. De esa manera aparece la idea de movilidad. El campesino puede empezar a guardar algo de dinero o algo de lo que le queda a la cosecha para ahorrar o para comprar otras cosas. Entonces, de esa manera nos damos cuenta cómo los alemanes se volvieron mucho más industriales y se industrializaron. La industria química también colaboró mucho con la agricultura de Alemania por el tipo de abono químico que se utilizaba. Bien, esa es la idea de cómo Alemania avanzó. Luego vamos a ver Japón y Estados Unidos. Así que por ahora vamos con este video.